الحمد لله الذي أخرجنا من بينهم وألحقنا بدار الإسلام ونصلي ونسلم على من أرسل رحمة للعالمين طه النبي أما بعد. Respecto al tema del rezo, Allah subhanahu wa ta'ala coge una situación particular para mostrar el lugar exacto que debe tener el rezo dentro de la vida de un musulmán. Era una situación difícil de guerra y la vida estaba en peligro y dificultades. Allah subhanahu wa ta'ala dice a los musulmanes, no hay ningún problema que ustedes puedan disminuir los rezos cuando están en dificultad o la vida está en peligro. Aquí es lo que llamamos el rezo del viajero, que constituye que estás viajando, estás pasando dificultad, puedes bajar el rezo en dos, por ejemplo, Dhuhr en 2, Lansur en 2, esas cosas. Allah subhanahu wa ta'ala dice que no hay problema cuando uno está en esta situación difícil, bajar el rezo y rezarlo así. Allah subhanahu wa ta'ala no ha dicho, tú puedes dejarlo hasta que tú estés salvo, rezarlo completo. No, dijo disminuirlo. No hay ninguna situación donde tú puedes dejar el rezo. Allah subhanahu wa ta'ala solamente aceptó que se disminuya, no que se deja. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, porque ciertamente este rezo constituye para los musulmanes, todos los que creen, una obligación a tiempo determinado. No cuando uno quiera o cuando uno está atravesando tal situación. No, tiene que rezarlo y a su tiempo determinado. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que ciertamente la diferencia entre nosotros, los musulmanes, y los no musulmanes lo establece la oración. Quien haya dejado esos 5 rezos diarios, no lo están cumpliendo, es uno de los incrédulos, cae de los incrédulos. Y dice en otro hadith el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciertamente la primera cosa que será preguntado al siervo el día de juicio será la oración. Si está hecha bien a sus momentos y los horarios que tocaba, todas las demás obras serán consideradas bien hechas y la persona entrará en el paraíso. Pero si está mala hecha, todas las demás obras serán consideradas mala hechas y la persona no podrá entrar en el paraíso. Porque este mismo rezo constituye como la mochila que lleva las demás buenas obras. Si no tiene el rezo bien hechas, no está cumpliendo correctamente los 5 rezos diarios. Puede ser que estás ayunando, puede ser que estás haciendo la peregrinación, dando caridad, ayudando a pobres, pero no estás tomando en serio el tema de tu rezo y cumplir a sus momentos como debido. Todas esas demás obras están en peligro y que tú llegues al día de juicio y encuentras que no llevaste nada porque la mochila que debes poner esas cosas, tú no lo tenías, se echó a perder. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice aquí, ciertamente cogeremos las obras que ellos hacen y lo transformaremos en polvo llevado por el viento y no podrán conseguir nada. Eso pasa a las personas que no son musulmanes, pero también ayudan, dan caridad, los millonarios que sabemos que existen en el mundo y ayudan muchos en países, pero no son musulmanes. El día de juicio ellos no podrán reclamar nada porque no eran de los que cumplían con esa parte del rezo. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, cogiendo una historia específica de los sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un día del viernes, el profeta estaba dando un sermón y entró una mercancía en medida barata, que esas mercancías entraba cada cierto tiempo, pero no era todos los días. Entonces la gente corrieron para aprovechar comprar, le daba tiempo ir a comprar y regresar a la mezquita sin que pasara el tiempo del rezo, poder seguir el rezo. Entonces dijeron, vamos a aprovechar, comprar y regresar. Cuando se fueron los compañeros a comprar, Allah subhanahu wa ta'ala manda esos versículos específicamente en esta historia. Y dice, cuando tú pusiste el profeta dando el sermón, ellos corrieron para ir a comprar cosas de mercancía y te dejaron solo ahí dando el sermón. Dígalos que lo que Dios tiene frente a él, guardado para ellos, es mucho mejor que esa mercancía. Que sepan que si se quedan y cumple con el rezo, les daremos nosotros sustento mucho mejor que esa mercancía barata. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala en otro versículo, el profeta Ismael, el hijo de Abraham, obligaba a su familia a cumplir con el rezo y él era muy exigente en ese tema. Y en otro versículo Allah subhanahu wa ta'ala dice que ciertamente no hemos creado al ser humano y los genios para otra cosa nada más que adorarnos, cumplir con esos rezos, todo lo que es de adoración. Eso es lo que muestra lo que llamamos musulmanes, sumisión a Dios, cumplir con Él lo que Él te obliga. Un día había una persona que era un pobre, fue a trabajar para ver si consigue algún sustento para su familia. Y llegó de noche muy tarde y no consiguió ningún sustento. Y como él no pudo llevar nada, ya encontró que los hijos durmieron. La mujer los dejó dormir porque no había nada que comer y tenía mucha hambre. Se quedaron dormidos de hambre. Y cuando él llegó, dijo a la mujer, ¿y rezaron? La mujer le dijo, no, porque ya se quedaron dormidos y no quise despertar porque yo no tenía nada que darlos a comer y podría ponerse a llorar de hambre. Y los dejé dormidos ahí. Y el padre le dijo, levántalo a rezar, porque no puede ser que Dios no nos ha dado sustento. Entonces nos rebelamos contra Él y no cumplir con el rezo. Porque a través del rezo es donde Dios da el sustento, mantiene el sustento. Él fue a levantar los hijos y lo llevó a rezar. Cuando terminaron el rezo, una persona tocó la puerta
y él fue a abrir la puerta de noche. Cuando abrió la puerta, encontró una persona parada en la puerta con un paquete de dinero. Y le dijo, ¿de dónde va ese dinero? Él le dijo, ciertamente yo vine a entregarte este dinero porque yo debía dinero a tu padre que ha muerto ya hace años. Y todos esos momentos yo tuve en dificultad, no pude pagarlo. Hoy te lo voy a entregar a ti como pagar la deuda que yo tengo con él. Y él miró a la mujer y le dijo, es el sustento que Allah subhanahu wa ta'ala da a los que cumplen con el rezo, por lo que queremos, Dios quiere mostrar a través de todo eso la relación que existe entre el sustento y el rezo, que la mayoría de las personas tienen necesidades, tienen ambiciones, tienen plan que quieren conseguir o lograr y no logran lograr. Para que Dios lo facilite a tener esos sustentos y mejorar sus vidas, debe conseguir esa fuerza de mantener con firmeza el rezo, rezarlo a su tiempo y el momento determinado, y Dios a través de eso le facilitará también llegar a sus deseos. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, y ciertamente cumplir con este rezo a su tiempo determinado es algo muy difícil, pesado, excepto si hay temor en el corazón. Lo que quiere decir aquí, llamar la atención a Allah subhanahu wa ta'ala, aquí cuando uno ve que le pesa, lo es difícil cumplir con el rezo, debe entender que ya la fe le está bajando y uno tiene que alimentarse, escuchar sermones, escuchar amonestaciones para subir la fe y el temor de Allah subhanahu wa ta'ala en el corazón. Eso ayuda a que uno cumpla el rezo sin pereza, sin pesadez. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciertamente quien reza el fajr, el rezo de la mañana, Allah subhanahu wa ta'ala lo toma bajo su responsabilidad, su sustento y su protección. Eso es una de las cosas que muestra que hay que hacer más esfuerzo, cumplir con el rezo, porque tiene muchas cosas a ver con nuestra vida. Y en otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, feliciten a los que siguen la oscuridad para ir a rezar. Aquí se refiere a rezar el rezo del Isha y el rezo del Fajr, que son los rezos de la oscuridad. Porque esas personas, el día de juicio, una luz brillará en todo sus cuerpos. Eso es una de las cosas que muestra que hay también cosas, interés en el rezo, que uno puede conseguir para el día de juicio, no solamente una pesadez o una obligación que no tiene recompensa. Y en otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, ¿qué ustedes piensan si una persona de ustedes, los compañeros, le pasara un río en su casa y todos los días esa persona se bañara en este río 5 veces? ¿Tendrá alguna suciedad en su cuerpo? Los compañeros dijeron no. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, es lo que pasa con los 5 rezos. Quien cumple con los 5 rezos, Dios lo va borrando todos los pecados que tiene. Y en otro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, ciertamente las buenas obras borra las malas obras. En ese mismo versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, cumple con el rezo del día, los rezos del día, que es Dhuhr, el Asr, el Maghrib, y cumple con el rezo de la noche también, que es el Maghrib, el Isha y el Fajr. Porque ciertamente las buenas obras borran las malas obras. Lo que significa, si te mantienes a hacer esas buenas obras, las malas obras que tú tienes, los pecados, van a ir borrando. En un hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, una de las cosas que impide a que ustedes puedan conseguir sus deseos, salir de sus necesidades, resolver sus situaciones, lo constituyen los pecados. Cuando uno tiene mucho pecado arriba de él, eso lo bloquea sus situaciones y no logra mejorar. Entonces, cuando tú estás pidiendo mucho perdón o haciendo buenas obras, te va borrando esos pecados, se van abriendo todos esos caminos y tu sustento van llegando a ti. Eso es lo que está mostrando la relación que existe entre el rezo y la vida diaria que nosotros vivimos y las necesidades que tanto nosotros tenemos y necesitamos frente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, y los que se mantienen firmes en sus rezos serán los herederos de un paraíso que se llama Firdaus, que es uno de los grandes niveles de paraíso que existe, porque el paraíso también tiene niveles, como vimos que el infierno tiene niveles. Y respecto al tema de rezo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, y se le preguntará a los criminales. Allah subhanahu wa ta'ala los llama criminales, las personas que no hacen rezo. El día de juicio, ¿por qué ustedes están en el fuego de Sakar? Que es uno de los fuegos que vimos que es lo más grande. Allah subhanahu wa ta'ala dice, ellos responderán, porque no estábamos cumpliendo con el rezo, no hacíamos el rezo. Eso de las cosas que Allah subhanahu wa ta'ala muestra, el infierno que espera que él no cumple con el rezo. En otro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, maldito o ay de quien cumple con el rezo cuando le da la gana y cuando no le da la gana, de forma irregular. Ay de esas personas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.